Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis,
otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. En esta mañana, Señor, te suplicamos en el nombre de Jesús que tú bendigas, Señor, a cada uno de los que están escuchando este mensaje, tanto en este lugar, Señor, como en las redes sociales. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, y que, Dios mío, todos en esta mañana seamos confrontados con la verdad, y que, Dios mío, todos tengamos un encuentro personal con Jesús, y que de esa forma podamos obtener vida eterna, la vida que está en tu Hijo amado Jesucristo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. ¿Ha tenido usted alguna vez sed, pero de aquella sed tremenda, que usted siente que se muere? No hay nada que pueda saciar la sed como el agua. Es algo tan delicioso, tan refrescante. Y el agua es indispensable para la vida y hace falta para vivir. Y sabemos que sin el agua no viviríamos por mucho tiempo. Jesús en esta mañana nos ofrece el agua de vida, el agua que satisface el alma, el agua que brota para vida eterna. Y Él es el único que puede hacerlo. En este pasaje que hemos leído en esta ocasión, un pasaje bien conocido, de harto conocido por todos, encontramos al magistral ganador de almas obrando. Y haremos bien en esta mañana en poner mucha atención a los métodos que él utilizó para llevar a esta mujer a la conciencia de su necesidad y para ofrecerle la solución al problema que ella tenía. Como un contexto histórico, los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Según la historia, el rey Salomón les impuso cargas muy pesadas económicas de impuestos a los ciudadanos, y habían ciertas de las tribus de Israel que querían ya como una independencia si Salomón no les bajaba la carga impositiva. Cuando Salomón murió, le hicieron esa solicitud a su hijo Roboam, y él se negó rotundamente y dijo que si su padre los había castigado con varas, él los iba a azotar con escorpiones. Y entonces Israel se dividió, el reino del norte y el reino del sur. 10 tribus se fueron con Jeroboam y las otras 2 se quedaron en Judá. Entonces, todo esto era un problema. Habían raíces, habían problemas políticos, económicos, sociales, incluso religiosos. Pero el clímax del problema llegó en el año 721 a.C., cuando los asirios tomaron a Israel, sitiaron Samaria, subyugaron a la población, se los llevaron cautivos a Siria, y en lugar de dejar ahí los terrenos baldíos, dejaron unas pocas gentes en Israel y trajeron gentes paganas de otros lugares, y entonces hubo una mezcla tanto étnica como religiosa. Por eso después, cuando ya volvieron las aguas a su cauce, los judíos y los samaritanos no se llevaban, porque los judíos tenían a los samaritanos por inmundos, como que fueran perros, y los samaritanos no tragaban tampoco a los judíos porque los hacían creer que eran como demonios. Teniendo esto como un contexto, encontramos aquí en este pasaje que dice la palabra del Señor que Jesús oyó que los fariseos estaban como provocando para que hubiera un roce entre los discípulos de Juan y los de Jesús. Y incluso estaban diciendo que Jesús bautizaba más gente y hacía más discípulos que Juan. Entonces Jesús, para evitar ese tipo de problemas, mejor tomó la decisión de marcharse de Judea y se fue para Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. No es que realmente le fuera una obligación pasar por Samaria, pero cualquier judío normal, ortodoxo, prefería dar una gran vuelta por el río Jordán, lo que le hacía tardarse 2 días extras para no pasar ni ver ni siquiera a un samaritano.
En cambio Jesús, rompiendo el molde, rompiendo con los paradigmas, con los escrúpulos, con las barreras sociales, políticas y religiosas, llegó a Samaria. Porque él sabía que allá había necesidad. Había una persona que necesitaba de Dios. Muchas veces nosotros para predicar queremos que tener un gran auditorio, tal vez de cientos o de miles de personas. Me acuerdo de la historia de una iglesia en Boca del Monte que quería hacer una campaña evangelística y le habló a un locutor de los que están en una radio cristiana. Y él preguntó, ¿cuántos miembros tiene su iglesia? Tanto, le dije, parece poquito gente, no voy yo. Y le dijeron a otro que era el plan B. Mire, dice que quisiéramos que usted nos predicara. ¿Cuántos son ahí en esa iglesia? Somos tantos, muy poquitos. Jesús, por una persona, caminó y se fatigó, tanto así que ahí vemos la humanidad de Cristo. Dice que cansado del camino, con hambre, sediento, fue y se sentó en el pozo de Jacob. Esta mujer llegó allá al pozo, no se sabe por qué, pero en Sicar habían pozos de agua. Y llegó a mediodía, si tomamos en cuenta el horario judío. Y a mediodía en el Medio Oriente es un calor masacre, casi 45 grados, 50 grados centígrados. ¿Por qué esta mujer llegó a esa hora? No se sabe, algunos especulan y dicen que era una mujer de muy mala reputación y las mujeres iban en la mañana a traer el agua o en la mera tarde para que no les cayera el sol sofocante. Ya para evitar los conflictos con las demás mujeres, se cree que llegaba a esa hora, aunque tuviera que quemarse, pero así evitaba también problemas con la gente. En Sicar había agua. Sicar es la actual Ascar y era 1,5 kilómetros de distancia que había entre Sicar y el pozo de Jacob. Es decir, la mujer, para evitar conflictos allá con sus paisanas, caminaba 1,5 kilómetros debajo del sol en todo su cenit. Pero, como les decía, su reputación moral era de tal calibre que parece que las mujeres de la aldea la habían echado, no la querían ver o evadían su compañía a propósito. Pero Jesús tomó la iniciativa y provocó en la mujer una reacción que la llevaría a la verdad. Esa verdad que ella había buscado tal vez, pero que no la había encontrado, a pesar de haber tenido muchas aventuras amorosas con muchos hombres y no había encontrado la satisfacción en su vida, en su ser, en su alma. En este pasaje podemos ver algunas características de Jesús, su humanidad, como les decía. En este pasaje vemos que Jesús también se cansaba, así como nosotros nos cansamos cuando trabajamos. Jesús era 100% humano y 100% divino, y en su humanidad Él se cansó, Él se agotó, incluso tenía sed para tomar agua. Podemos ver también la calidad de su compasión. Esta mujer en su depravación moral no encontró en Jesús un juez acusador que le señalaba con el dedo, sino a un hombre compasivo, un hombre comprensivo que quería realmente echarle la mano en su necesidad. También podemos ver el amor de Jesús por el pecador que rompe todas las barreras, en primer lugar las barreras raciales. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy samaritano? ¿No sabes tú que los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí? Pero Jesús llegó, no le importaban las enemistades entre ellos, sino que Él llegó y le pidió algo. Y esto era algo impensable, esto era algo inaudito. Como un rabino, como el maestro le pide a una mujer. Fíjense que los judíos eran tan tremendos, principalmente los rabíes. Siempre oraban: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, adúlteros y pecadores. Y te doy gracias porque no soy mujer, decían ellos en sus oraciones. Jesús rompió con el molde y se puso a platicar a plena luz del día con una mujer de dudosa reputación. Los judíos consideraban a los samaritanos tanto como sus utensilios para comer y beber como algo inmundo. Jamás un judío iba a tomar en el mismo vaso, en el mismo balde de un samaritano. Pero Jesús rompió con los escrúpulos, rompió con las costumbres y los moldes culturales
para extender la mano a esta mujer necesitada. Así lo hizo también el apóstol Pablo. Podemos leer en 1 Corintios 9, 19 al 23. Dice así: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar también a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, decía él, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como que yo estuviera sin ley, no teniendo más que la ley de Dios, sino la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Miren qué bonito. Así debemos ser nosotros los cristianos. No debemos estar viendo caras. Primero, a veces para evangelizar nos quedamos viendo a la persona si no tiene cara de bravo y si podemos entrarle, ¿verdad? Si es así risueño, ahí sí le entramos. No, Jesús no era así. En segundo lugar, él rompió barreras sociales y religiosas. Era prohibido estrictamente para un rabino saludar a una mujer en público, ni aunque fuera su mujer, ni aunque fuera su hermana, ni aunque fuera su hija. El hacerlo era el fin de su reputación. Pero a Jesús no le importaba eso. Por eso después decían que él era amigo de los bebedores, de las prostitutas y de los publicanos, porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí estábamos nosotros, mis hermanos, y por su gracia nos alcanzó. A pesar de vivir en Samaria y a pesar de ser mujer, Jesús la trata a esta mujer como un verdadero ser humano. A ella le costaba trabajo entender cómo un hombre, siendo judío, le pedía este favor, y ella se daba perfecta cuenta de que ese que estaba hablando con ella era un hombre muy especial. Pero aquí estaba Dios amando de tal manera al mundo para que todo aquel que en él crea, dice la palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dame de beber, le dijo Jesús, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. Me llama mucho la atención que Jesús se quedó a propósito ahí porque sabía que había una mujer con necesidad en Samaria. Y los discípulos, en lugar de hacer el mismo trabajo de Jesús, se fueron al pueblo a comprar comida. Los intereses de Jesús y los intereses de los discípulos eran muy diferentes. Ellos estaban pensando en la comida, Jesús estaba pensando en una comida especial, y su comida era hacer la voluntad del Padre Celestial. ¿Cuáles son nuestros intereses personales? ¿Nos interesamos más por las cosas de Dios o nos interesa más qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Porque los publicanos y todos dicen que piensan en estas cosas, los gentiles piensan en estas cosas, pero deberíamos tener la disposición que tenía Jesús, que aunque fuera por una persona, su propósito era salvar a esa mujer. La mujer se extrañó y le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque no nos llevamos entre sí. Y aquí viene Jesús. La samaritana está ahora frente a la fuente de vida. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Vamos a ver en esta ocasión que en esta conversación entre Jesús y la mujer samaritana hubieron 4 fases en la conversación. En primer lugar, la mujer vio a Jesús como un judío nada más, como un simple viajero. En segundo lugar, ella lo vio como un profeta. En tercer lugar, lo vio como el Cristo. Y en último lugar, al igual que sus coterráneos, lo vio como el Salvador del mundo. Jesús hizo una afirmación espiritual en este momento a la samaritana que ella interpretó literalmente. Como hemos visto con Nicodemo y así como la mujer samaritana, cuando Jesús hablaba, la gente tomaba las palabras literalmente. Pero Jesús estaba hablando en un plano, en un nivel superior, en un plano netamente espiritual. Ella no vio en Jesús el don de Dios que le ofrecía el agua de vida.
Ella simplemente lo vio como un viajero que se estaba muriendo de la sed. Con frecuencia, como frecuentaba a Jesús, Él no respondía a las preguntas que le hacían. Si ustedes se dan cuenta, le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua, que soy mujer samaritana? ¿No sabes que no nos llevamos entre sí? Y Jesús no empieza a darle una descripción, sino que le dice: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Jesús entonces no respondió directamente a las preguntas de esta mujer. Su intención era moverla de un plano meramente humano, natural, a uno espiritual, en que ella pudiera reconocer la verdad de Dios. Él quería revelarse a ella. Él quería, hacer un contraste entre el agua natural, porque el agua natural iba a quitar la sed por unos instantes y iba a volver a tener sed, pero el agua que Él le iba a ofrecer era un agua de vida, un agua para vida eterna, un agua que iba a brotar dentro de su interior como una fuente que brota para vida eterna, dice la palabra del Señor. Esa agua que nosotros encontramos, ¿verdad? Por eso el Salmo 42 dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Jehová? Y ahí sigue. La que Jesús ofrece es agua viva, que constantemente fluye con vida eterna y satisface para siempre el agua, la sed del que la toma. Dice San Juan 7:37 al 39, que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y les dijo también: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir todos los que creyesen en Él, porque aún el Espíritu Santo no había venido, porque Jesús no había sido aún glorificado. Es decir, mis hermanos, nosotros tenemos a un huésped de honor ahora, ¿qué? El Espíritu Santo. Por eso, todo lo que hagamos debe ser hecho correctamente y para la gloria de Dios, porque en nosotros fluye agua de vida. Amén, hermanos. Jesús es el único que tiene poder para dar esta agua, y lo identifica como el ungido de Dios, como el enviado de Dios, como el Mesías, y que iba a introducir una nueva era. Isaías 35:7 dice: el lugar seco se convertirá en un estanque, y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Isaías 49:10 dice también: no tendrán hambre, ni tendrán sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Es decir, Jesús es el cumplimiento de las profecías en el Antiguo Testamento. Isaías lo había dicho 600 años antes y ahora estaba en cumplimiento. Aquí estaba Jesús frente a aquella mujer, pero ella no lo sabía. Ella estaba empezando a sospechar. Hasta cuando ella dice: me parece que tú eres un profeta, hasta ahí empieza a tener una cierta percepción de las cosas espirituales. Apocalipsis 22:1 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Jesús, sea aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien, cuando Jesús le hace esta oferta de un agua que aparentemente para él era un agua mágica, ¿va?, que se la iba a tomar y jamás iba a tener sed, ya no iba a tener que caminar ese 1,5 kilómetros para ir allá al pozo de Jacob a sacar religiosamente esa agua que le iba a estar quitando la sed por unos instantes. Ella pensó en algo así, pero dice la palabra del Señor, el versículo 11, la mujer le dijo: Señor, ni siquiera tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados?
Más adelante, en San Juan 8:58, Jesús le responde a los judíos: antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí podemos ver que el Señor es preexistente, ¿verdad? Y aquí podemos ver la divinidad de Cristo. Versículo 13, Jesús le respondió: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahí es donde la mujer le dice: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo que venir aquí, no tenga sed y no tenga que venir a sacarla. Y aquí viene el detalle. El versículo 16, aquí viene ya la confrontación. Porque mucha gente quiere cosas buenas, pero hay condiciones. Y el versículo 16, Jesús confronta a esta mujer con la verdad. Y le dice: ve y llama a tu marido. Jesús puso el dedo en la llaga, en un lugar donde duele, ¿eh? Porque antes de que el pecador pueda ser salvo, tiene que reconocer que es pecador. Nadie, absolutamente nadie puede ser salvo si antes no reconoce su condición espiritual. Y aquí Jesús está confrontando a esta mujer con la verdad. El agua de vida que fluye constantemente está a disposición de todos, pero no es posible participar de ella sin una confrontación con la verdad que nos haga descubrir nuestra condición y nos haga ver la verdad de Dios y la necesidad que tenemos de Él. Inmediatamente Jesús confrontó a la mujer procurando que reconociera su condición y que se obrara en ella la convicción que prepara el camino para la conversión. Primero apeló a su conciencia, le dice: ve y llama a tu marido. ¿Y qué respondió la mujer? No tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho. En otra versión dice: en esto has dicho la verdad, no tengo marido. Y aquí viene, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Muchos creen que pues algunos tal vez ya se habían muerto, y otros dicen que, como estamos ahora en la era posmoderna, que cada quien puede hacer lo que le da la gana y a nadie le importa cómo viva uno, ¿verdad? Así creen ahora. Cada quien es libre de hacer lo que le plazca, dice la gente, ¿verdad? Pero el versículo 18 nos dice: y el que ahora vive contigo tampoco es tu marido. Jesús le está diciendo, en otras palabras: tú eres una adúltera. Lo único que Jesús usa el tacto, es que nosotros para evangelizar a veces somos muy... Yo vi un señor que se sube a la camioneta y empieza a hablar, ustedes. Yo siento que de repente le van a dar un par de trompadas, porque la forma en que lo dice, pues es cierto, pues, pero hay que tener un poco de gracia, hay que tener un poco de tacto, hay que tener un poco de respeto también por la gente, porque nadie mejora regañándolos ni diciéndole cosas así feas. Pero Jesús, ¿con qué tacto? Bien han dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido y el que ahora tienes tampoco lo es. Esta mujer había buscado el amor, en tantos hombres. Leía la vez pasada la historia de Elizabeth Taylor, una actriz en los Estados Unidos. Se casó 10 veces. Y dice que cada vez que ella se casaba, decía: ahora sí, este sí es el amor de mi vida, este es el hombre de mi vida. Y no, y así. Y podría haber llegado a 20 si hubiera tenido larga vida, pero nunca encontró la felicidad, nunca encontró el amor, porque el amor no está en los hombres, no está en las mujeres, el amor está en Dios. Entonces Jesús puso el dedo en la llaga. La negativa de la mujer, no tengo marido, abrió el camino para que Jesús expusiera su condición moral y espiritual. Aunque pudiese engañar a los hombres, aunque pudiese engañar a todo mundo, no podía engañar a este hombre con mayúscula, porque Jesús es el hombre por excelencia. Jesús es Dios. Él lo sabía todo absolutamente de ella. Aquel que estaba hablando con ella no era una persona común y corriente, era su mismísimo Creador y la conocía completamente.
Esta mujer era pecadora y hasta que no estuviese dispuesta a reconocerlo, el Señor no la podría bendecir con el agua de vida. Él no la condenó, tampoco la humilló, sino que le abrió la puerta al arrepentimiento. Ella reconoció entonces que este hombre era diferente. Parece profeta, dijo, me parece que tú eres un profeta. Y esta fue la primera señal de una percepción espiritual en la mujer. Cuando la mujer se sintió que ya le habían descubierto, trató la manera de, como hacen muchas personas, de cambiar la conversación y girar la conversación en otro tema. Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús rápido le atinó y sabía que la mujer estaba tratando de evadir, que él estaba ahí. Y dice que delante de Dios todas las cosas están desnudas y nadie se puede escapar del ojo del Señor. Y aquí, como esta mujer estaba tratando de evitar la confrontación, planteando un problema teológico causado por la rivalidad racial entre los judíos y los samaritanos, el Señor Jesús informó a esta mujer que el culto de los samaritanos definitivamente no estaba autorizado ni aprobado por Dios. Los judíos tampoco, porque como hemos ya leído y ya conocemos, Jesús ahora viene y hace una limpieza en el templo. Hace unos domingos vimos eso. El templo había perdido los ideales de un principio. Ya el templo ya no era la morada de la presencia del Señor. Entonces, Jesús le está diciendo a la mujer, ni en este monte, el monte Gerizim, ni en el monte de Sión, sino que ahora el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Créeme, le dice, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La mujer había sido confrontada con su pecado y quizás necesitaba saber con certeza dónde exactamente podría encontrar a Dios para buscar su perdón, pero no sabía si era en el monte Gerizim, porque los samaritanos habían creado toda una especie de culto en el monte Gerizim para no ir a Jerusalén, para no ir al monte de Sión, y tenían creían nada más en el Pentateuco. Ellos no creían en los profetas ni en las otras escrituras, solamente en el Pentateuco, y tenían su propio culto, su propio templo en el monte Gerizim. Entonces, de todos modos, la respuesta de Jesús revela que la naturaleza de Dios es espiritual y que por lo tanto no hay lugar fuera de Él en el cual no pueda ser encontrado. Nosotros podemos adorar a Dios, hermanos, estemos metidos en una cueva, a la orilla de un río, en una montaña, dentro de un templo, y donde quiera que estemos, podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, no necesariamente en un templo en 4 paredes. La verdadera adoración significa que un creyente entra en la presencia de Dios por la fe y ahí le alaba y le adora. Su cuerpo puede estar, hermanos, tal vez en una cárcel, en un campo, como les decía, pero su espíritu puede presentarse en el santuario celestial y adorar a Dios ahí por la fe. Ahora, la adoración es falsa cuando nosotros seleccionamos lo que queremos saber y entender acerca de Dios y omitimos todo aquello que no queremos. Por eso es muy buena la iglesia Capilla Calvario Guatemala, porque se predica la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, libro tras libro, capítulo tras capítulo, versículo tras versículo. Y no hay chance de, este pasaje no, mejor nos saltamos. No, vamos en orden, hasta que miremos todo el consejo que Dios nos tiene para nosotros en su santa palabra. Jesús le dijo a la mujer samaritana que ese culto de los samaritanos no estaba sancionado por Dios, que no tenía el referendo divino. Y como dice en Romanos 9, 4 y 5, que son israelitas, dice, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas,
de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es de Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, la salvación viene de los judíos, le dijo Jesús, porque de los judíos vino el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios. Hasta aquí la mujer había visto a Jesús como un viajero, ahora ya le mira como un profeta, como un vidente, como un hombre de Dios, que Dios lo usa para poder dar a entender y a conocer el futuro y para escudriñar los corazones de los hombres. Pero ella estaba esperando un profeta, como yo solo creía en el Pentateuco, Deuteronomio 18. En Deuteronomio 18 Dios había pronosticado que un día iba a venir un profeta, y a esta mujer le parecía que este era ya el profeta. Dice Deuteronomio 18, 15 al 19, profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oirás, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que has dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Cuando la mujer vio que Jesús le hablaba con tal sabiduría y que no se podía escapar de sus palabras y de su mirada tremenda, le dijo en el 25, Señor, yo sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, y cuando Él venga nos va a declarar todas las cosas. Y aquí está una confirmación contundente de la divinidad de Cristo. Versículo 26. Jesús le dijo, y fíjense bien mis hermanos, yo soy el que habla contigo. Eso es tremendo. Jesús solo en 2 ocasiones le dijo a la gente que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, y esta es una de ellas, y se lo dijo a una mujer samaritana. Miren hermanos, qué ironía. Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, en este caso va a ser la mujer samaritana, todos los grandes líderes religiosos, todos los grandes conocedores de la Torá, de la ley, no reconocieron el día de la visitación de Dios. Y ahora Jesús, que sale de Judea y se va a Galilea, pero antes pasa por Samaria y viene a los marginados, a los desechados de la sociedad, aquellos que no tenían voz, aquellos que eran parias, aquellos que eran los señalados. Jesús viene y le dice, yo soy. Qué tremendo, mis hermanos. Esta es una frase contundente. Yo soy el que habla contigo. Isaías 52:6, les estoy diciendo algunas citas, hermanos, porque me interesa que ustedes sepan que, así como hacen los abogados, ¿va?, con artículos, en este caso con versículos, para que quede constancia de lo que estamos diciendo, no son falacias, sino que es la palabra. Isaías 52:6 dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por causa de aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Y me llama mucho la atención en Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, sorpresa, el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento. El Padre y yo, uno somos, dijo Jesús, ¿va? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tremenda revelación de Dios, y se lo hizo a una mujer samaritana. Fíjense, ¿va? Qué ironía. Bueno, entonces, en ese momento vinieron los discípulos y se maravillaron, como les decía, ¿va?, por todo lo que ya les conté, se maravillaron de que estuviera hablando con una mujer. Sin embargo, por respeto, por educación y por ser el rabino, ¿va?, no le dijeron nada, pero de plano que tenían la gran duda. Solo de verle la facha a la mujer, de plano que se le echaba de ver, ¿va?, que era una mujer de la mala reputación. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Fíjense qué bonito esto, ¿va? Dejó su cántaro
y se llevó el pozo, dicen algunos. Bien, qué bonito, ¿no? No es que se le haya olvidado, sino que por el favor que Jesús le había pedido, dejó su cántaro para que Jesús tomara. Y también otros dicen, no se llevó el cántaro porque seguramente era de aquellos cántaros de antes, ¿verdad? De barro, pesados seguramente, y para que no le costara tanto correr e ir rápidamente a anunciar las buenas nuevas de salvación a todos sus paisanos. Ella dejó todo, dejó su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será acaso este el Cristo? Y todos los hombres de la ciudad que sabían de su vida, que la conocían perfectamente. Por eso es bueno, hermanos, que cuando uno ha dado mal testimonio, ahí donde ha dado mal testimonio, ahí también testifique de Cristo, de la obra que Él hizo con uno. Porque muchos hacen sus fechorías por allá y aparecen en otro lado y nadie los conoce. Pero esta mujer, sin vergüenza, o esa que ya se le había quitado la vergüenza, esta mujer fue ahora y dice, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será acaso este el Cristo? Y ahí dejó la curiosidad, ¿eh? Ya no fue a un curso de teología, sino que dijo la duda, ¿eh? La curiosidad. Esa es una cosa que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta en nuestra labor evangelística también. Los hombres salieron de la ciudad, vinieron a Él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Maestro, come. Ellos quedaron siempre pensando en la comida, ¿no? Es que ahora hay gente que ya no se ocupa de las cosas de Dios, ya no hay oración, ya no hay ayuno. Unos pastores con unas tremendas barrigas que yo creo que se van a morir de un infarto de tanto comer y comer. Como que se fuera a acabar la comida en el mundo, empiezan a comer y a tragar. No, hombre, hay una comida especial y es hacer la voluntad del Padre Celestial. Yo tengo una comida, dijo Jesús, que comer que vosotros no sabéis. No les habrá traído la mujer samaritana, dijeron ellos, ¿no? No, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y aquí viene lo que estaban cantando hoy los hermanos del grupo de alabanza. ¿No decís vosotros que faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos. Ya solo es de ir a cortar la cosecha. Está la cosecha lista, pero nosotros comiendo y bebiendo, y se nos pasa la vida pensando que la obra de Dios hay tiempo para más adelante. Pero esto es urgente, porque Cristo pronto viene, y esa gente, si no le hablamos del Señor, se va a ir al infierno, así como se oye. Parece duro, pero así es. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Esto es que es una cosa muy cierta. Hay veces que hay pastores que se pasan toda una vida predicando el evangelio en un lugar y nadie se convierte. Y va a hablar de Cristo y nadie se convierte. Y de repente aquel pastor o se va a otro lado o se muere. Y viene otro. Y un montón de gente aceptando a Cristo y reconciliándose. Pero la cuestión está que otros ya han sembrado. Otros ya han hecho el trabajo. Y nosotros solo estamos ya cosechando. Por eso es muy importante. Los profetas ya habían sembrado. Juan el Bautista había sembrado. Ahora el mismo Cristo y la misma mujer samaritana que ni se sabía nada de la Biblia, pero ya estaba dando testimonio, ya había hecho la obra. Y ahora miren, dicen otra versión, miren los campos que están blanqueando, pónganse las pilas, hombre, vayan a recoger la cosecha. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer. Es que el testimonio es, nadie puede contradecirnos. Nadie me puede decir a mí, eso lo que usted está diciendo no es cierto. Porque yo puedo decir, yo soy testigo del poder de Dios por la obra que Él ha hecho en mí. Y así usted tiene un testimonio que contar, cómo era su vida antes de venir a Cristo, cómo ha cambiado su vida a partir de ese momento y cómo espera el futuro con Cristo. Entonces, el encuentro con la verdad fue transformador. Bien dijo Jesús, ¿va? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora esta mujer era libre y después de esa declaración mesiánica ella olvidó su cántaro, se fue y fue a contar la obra que Dios había hecho con ella.
Nótese que ella fue a los suyos y testificó allí donde por su mala reputación hubiera tenido tal vez oposición y limitaciones. Y el contenido de su mensaje fue la experiencia que había tenido con Cristo. ¿Queremos evangelizar? Contémosle a otros lo que Cristo ha hecho con nosotros. Me ha dicho todo cuanto he hecho. La confrontación de su verdadera condición con la verdad de Dios la había tocado de tal manera que ella pensaba con certeza de que aquel hombre no era un simple viajero, ni tampoco un simple profeta, ni tampoco solo el Cristo, que ahora vamos a ver más adelante en el versículo 42, era el Salvador del mundo. Y el impacto fue tremendo. Los hombres llegaron a Jesús, le pidieron que se quedara con él 2 días. Los 2 días que se hubiera tardado Jesús en ir a dar la gran vuelta que les estaba contando para no pasar por Samaria, fueron aprovechados en la salvación de las almas. Y después dijeron ellos, versículo 42, 41 y 42, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Contundente, ¿verdad? Tremendo. Me gustó mucho una aplicación que leí de un famoso misionero llamado Hudson Taylor. Y dice él, algunos tienen celo por ser sucesores de los apóstoles. Yo más querría ser el sucesor de la mujer samaritana, porque mientras ellos se ocupaban de la comida, ella olvidó su cántaro en su celo por ganar las almas para Cristo. Qué bonito, ¿no? Y como decía hoy alguien ahí, el hermano estaba leyendo la porción en San Mateo 7:7, ¿va? El que busca, halla. Si buscamos comida, vamos a buscar comida, vamos a encontrar comida. Y si buscamos las cosas de Dios, también vamos a encontrar. Si tratamos de salvar a las personas para Cristo, lo vamos a lograr también. Como una aplicación, voy a hacer un breve repaso de lo que he hecho hasta este momento. Es útil ver cómo Jesús abordaba a una persona en su tarea evangelística. Y este pasaje de San Juan 4 es uno de los más conocidos. Y hay 10 cosas que quisiera en esta mañana que miráramos como un resumen de este pasaje. En primer lugar, se ve bien claro que en el interior de Jesús había un fuego ardiente, un deseo apasionado por compartir las buenas nuevas. Lo tenemos nosotros. A veces cantamos un canto que dice, mi pasión eres tú, pero no se mira esa pasión. No se mira esa pasión. Jesús tenía un verdadero fuego en su interior y una verdadera pasión por compartir las buenas nuevas del reino, así como el presentimiento de que sería con alguien de Samaria. ¿No les ha pasado a ustedes que se suben a veces en un autobús? Ahí va el sillón con una persona, usted se sienta a la par, usted tiene el deseo como de hablarle, y pero si va como para el oriente, ¿va? Se pasa Agua Caliente, se pasa Sanarate, se pasa el rancho, y usted no le habla de Cristo a esa persona. Ya cuando llega al cruce para Chiquimula, ya se baja la persona, se perdió la oportunidad. Jesús no era así. Aprovechó la oportunidad rápidamente, llegó, y no importando las diferencias raciales, las barreras políticas, de raza, de religión, él sentía pasión por alcanzar a los necesitados. Ojalá que en esta mañana todos tengamos esa pasión. En segundo lugar, Cristo se molestó solo por un individuo. Hace unos domingos me recuerdo que les dije que Jesús miraba a las personas como el producto ya final, y vio en esta mujer a una gran misionera, a alguien que iba a salvar a Samaria para Cristo. Por eso cuando ustedes ven más adelante, por ejemplo, en Hechos capítulo 8, cuando llegó Felipe, el diácono, de los 7 diáconos, a evangelizar a Samaria, hay un gran avivamiento. ¿Por qué? Porque ya la semilla que había sembrado Jesús y la mujer samaritana ya estaba dando fruto. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que sembrar la semilla. Tal vez no vamos a ver, tal vez nos vamos a morir incluso, pero tal vez más adelante vamos
va a haber un fruto, va a haber una cosecha de todas aquellas personas que nosotros le hablamos de Cristo. En tercer lugar, por muy curioso que parezca, Jesús entró en la conversación pidiéndole un favor a la mujer samaritana: dame de beber. Eso es muchas veces también una forma de poder romper el hielo con un converso, ¿va? Pidiéndole un favor: présteme su machete, ¿va? O préstame tal cosa. Y uno puede empezar ahí a platicar y puede ahí más adelante ganarse la confianza de ella y más adelante el corazón. En cuarto lugar, Jesús comenzó en aquello en la que la mujer estaba interesada. ¿En qué estaba interesada? En el agua. Ella no estaba interesada en cosas espirituales ni en las cosas de Dios. Había ido al pozo en busca de agua y punto. Pero con sumo tacto y con una gran sagacidad, Jesús la hizo avanzar desde ahí para luego confrontarla con la verdad y que ella fuera salva. Hay entonces que aprovechar las vías naturales que se nos presentan. Todas las oportunidades que tengamos de hablar de Cristo, aprovechémoslas al máximo. En quinto lugar, Jesús despertó la curiosidad de la mujer e hizo que ésta sintiera sed espiritual. Ella no estaba pensando en cosas espirituales, pero Él le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Muchas veces a la forma de evangelizar también tenemos que despertar la curiosidad en el oyente. Por ejemplo, cuando tengamos la oportunidad de ir a visitar un hogar de gente inconversa, que nosotros tenemos el deseo de hablar de Cristo, al entrar inmediatamente tenemos que observar cuadros, pinturas, trabajos manuales, trofeos, para ver qué es lo que le gusta a esa persona y ese que sea un punto de contacto para empezar la conversación. Y a la gente, como eso le gusta, podemos hablar de la selección de fútbol, ¿va? Si vemos ahí trofeos, o de cualquier otra cosa. La cuestión es que nosotros querramos que la gente entienda, queremos conocerla, queremos que usted nos cuente algo de usted, y entonces poder hablarles de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vivimos en un mundo en que a nadie le importa lo que le pase al otro. Si yo estoy bien, pues ¿qué me importa lo que le pase al vecino? Así era en el tiempo de la samaritana y es igual actualmente. Pero Jesús sí se interesó por esta mujer, vio su necesidad y no se quedó de brazos cruzados, sino que le habló y le ofreció el agua de vida y se la dio. Y esta mujer pudo obtener la vida eterna. En sexto lugar, lo que resulta obvio es la forma en que Jesús comienza a entusiasmar a la mujer con las posibilidades de una verdadera vida espiritual, y le habla de la fuente de agua viva en su propio corazón reseco. Esa fue una imagen irresistible para ella. Ella que estaba cansada de ir tantos años a ese mismo pozo a sacar agua y había tenido que caminar tantos años, esos kilómetros para ir y refrescar su sed. Ahora ve con entusiasmo que Jesús le ofrece una agua de vida eterna que le quitará la sed espiritual para siempre. En séptimo lugar, Jesús no sintió vergüenza de señalarle su pecado. Lo hizo con mucha cortesía y sin profundizar, pero lo hizo con firmeza. Para que la gente se dé vuelta y encuentre a Cristo, tiene que haber un acto de arrepentimiento. Por así decirlo, no podemos comer a su mesa sin antes lavarnos las manos. Es necesario que le digamos que necesita de Dios. Para que sea salva, tiene que reconocer la persona que es pecadora, que ha hecho lo malo ante los ojos de Dios. Solo los que se saben perdidos pueden ser salvados. Todos los hombres están perdidos, pero no todos están dispuestos a admitir que están perdidos. Y Cristo es la solución al problema del pecado del hombre. En octavo lugar, la mujer tenía una dificultad que planteó entonces. No se sabe si lo hizo a propósito o que quería evadir el señalamiento de Jesús. Pero sea como sea, Jesús le respondió, pero la volvió al tema de la conversación. El Señor contestó a su pregunta con gran compasión y la trajo nuevamente al tema que habían planteado, el agua de vida y lo que ella pensaba hacer al respecto. En noveno lugar,
Vemos a Jesús guiando a la fe a aquella mujer con gran sencillez y mano segura. La fe de esa mujer no estaba muy bien formulada ni era muy extensa, era deficiente. Tenía algunas ilusiones de que un día aparecería el profeta y que un día aparecería el Mesías que les resolvería todas las dudas. Pero eso era todo, no mucho, pero algo. Y Jesús aprovechó la oportunidad. Y en último lugar, este relato, esta conversación concluye con dos hechos encantadores. En primer lugar, vemos que la mujer, entusiasmada de veras con Jesús, da testimonio a todos en la región de que había encontrado la vida eterna. Y les dice: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este acaso el Cristo? Y allá se fue la retahíla de hombres y mujeres. Encontraron a Jesús. Y el segundo hecho es que los hombres de Samaria respondieron a su vez a Jesús, en parte como consecuencia de lo que la mujer les había dicho, y en otra parte por haber conocido ellos personalmente a Jesús como su único y suficiente Salvador. En conclusión, un encuentro con Cristo, quien es la verdad, conduce a los pecadores a una vida abundante y eterna. A través de su vida, ministerio, muerte y resurrección, Cristo le dio valor a la mujer, colocándola en el lugar que ella se merece. Rompió con los moldes, con las barreras sociales, raciales, religiosas, para alcanzar a una mujer que estaba viviendo en pecado, en su bajeza moral y en un desprecio total, y la trató con respeto, la trató con dignidad. Esta debe ser la práctica de nosotros los cristianos. En tercer lugar, el alma del ser humano tiene un vacío que solo Dios puede llenar. Posee una sed de eternidad que solo Cristo puede saciar. El gran teólogo de la Edad Media, Agustín de Hipona, en su libro llamado Confesiones, dijo en cierta ocasión: oh Señor, tú nos has hecho para ti mismo, y nuestros corazones no hallan reposo hasta que no reposan en ti. La adoración verdadera es en espíritu y en verdad. Esta es posible solo cuando el hombre entra en amistad con Dios, en intimidad con Dios. No consiste en lugares determinados, ni en ritos, ni en ceremonias, sino en un encuentro transformador, personal y espiritual con Dios, que le permita disfrutar de la presencia divina. Y este punto, la gran meta y objetivo de nuestra vida, no debe ser solamente suplir nuestras necesidades del cuerpo, sino el hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Este año está comenzando, tenemos todo un año para hacer algo. Ojalá que nuestro propósito sea hacer la voluntad del Padre Celestial. No nos podemos dar el lujo de pasarnos la vida en busca solo de alimentos y vestido con el pensamiento que la obra de Dios puede esperar para más adelante. Tenemos ante nosotros un mundo en el cual ya está preparado el fruto solo para ser cortado, solo para ser cosechado, y debemos dedicarnos a ella de inmediato y con toda diligencia. Y por último, recordemos que nuestro servicio a Cristo tendrá recompensas, no solo en el tiempo presente. Ya tenemos algunos vislumbres de las recompensas. El ver a una persona que recibe a Cristo como el único y suficiente Salvador es una gran recompensa, es una gran satisfacción para los siervos de Dios. Pero el estar allá en la patria celestial con nuestro Dios y ver desfilar a un montón de personas a las cuales les hablamos de Cristo, va a ser la mayor satisfacción que un mortal podría tener. Así que, mis hermanos, que el Señor nos bendiga en este año y que el Señor prepare nuestros corazones para que de veras, hermanos, podamos en el mismo hacer su voluntad. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú nos hablas a tiempo y afuera de tiempo, Señor, y en esta mañana, hablando en este pasaje tan conocido, Señor, yo sé que algo tú nos has dicho, Señor, que nosotros podemos hacer, Señor. Te suplicamos en el nombre de Jesús que cambie nuestras vidas, que dejemos ya de pensar solo en lo material como los discípulos en este pasaje, que veamos, que alcemos nuestros ojos y veamos que hay un gran trabajo que realizar y que solo lo vamos a poder hacer, Señor, con tu ayuda, Señor, y que es urgente y que es prioritario. Gracias por esta oportunidad, Señor, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Aleluya.
Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.